¿La educación argentina es la mejor de Sudamérica, o no? ¿Acaso nuestro nivel no es superior al de Chile? Esa era la convicción inquebrantable que ardía en el pecho de Carlos, un joven brillante y apasionado. A sus 24 años, cursaba un magíster en pedagogía en una prestigiosa universidad de Buenos Aires, y se había propuesto una misión: demostrar que el sistema educativo de su patria era el número uno del continente. Esta es la historia de cómo, mientras investigaba la historia de la educación chilena, se enfrentó a una verdad que lo cambiaría para siempre. Carlos había nacido y crecido en un pequeño pueblo del interior de Argentina, en el seno de una familia que, sin ser pobre, vivía con lo justo. Sus padres, gente de campo, trabajaban de sol a sol, inculcándole el valor del esfuerzo. En ese entorno, el encuentro con un maestro de primaria le cambió la vida. «Pibe, vos tenés talento. Seguí estudiando, no aflojes», le dijo aquel hombre. Carlos se aferró a esas palabras como a un salvavidas y se dedicó al estudio con una pasión que rayaba en la obsesión. Desde el alba hasta bien entrada la noche, se lo podía encontrar encorvado sobre sus libros, leyendo una y otra vez los pocos textos que tenía a su alcance. Su esfuerzo monumental dio frutos, y sus notas siempre fueron las más altas de la clase. Luego llegó el momento decisivo del examen de ingreso a la universidad, una prueba que en el Cono Sur es un verdadero rito de paso, un evento que define destinos. Millones de jóvenes compiten en una batalla intelectual feroz, donde el puntaje determina el futuro. Carlos, el chico del campo, no solo sobrevivió a esa competencia descarnada, sino que triunfó, logrando un cupo en la facultad de educación más reputada de Argentina. Su viaje desde la sencillez rural hasta la élite académica de la capital era la encarnación del éxito que el sistema educativo argentino prometía. Por eso mismo, su fe en él era absoluta. La educación cambia a las personas, y las personas cambian a los países, repetía como un mantra. Era su credo. Soñaba con ser maestro, como aquel que lo inspiró, para transformar la vida de otros niños. Pero su ambición iba más allá. Quería participar en la reforma educativa de Argentina, crear una sociedad que ofreciera más oportunidades, que nivelara la cancha para todos. Al iniciar su posgrado, Carlos eligió como tema de tesis un estudio comparativo de la educación entre Argentina y Chile. Era un proyecto ambicioso, diseñado para analizar ambos sistemas y probar, con rigor académico, la superioridad del modelo argentino. Para ser sincero, su opinión sobre la educación chilena era bastante pobre. La asociaba con una especie de pragmatismo frío, un modelo de aprender para competir, o de ingreso por mérito, que, a su juicio, era una política ingenua que sacrificaba el desarrollo integral por la eficiencia del mercado, fomentando una libertad individualista y descarnada. Él creía firmemente que la competencia dura forjaba el carácter. Si la educación argentina era capaz de producir profesionales competitivos a nivel mundial, era precisamente por su rigor y su profundidad humanista, no por una simple carrera de puntajes. Él mismo era la prueba viviente de esa fórmula, y su convicción era inamovible. Al comenzar su investigación, decidió partir por el análisis de datos contemporáneos. Resultados de pruebas internacionales, tasas de acceso a la universidad, inversión en educación. Recopiló toda la data que pudo encontrar, listo para demostrar con cifras la preeminencia argentina. Caminó hacia el computador de la sala de investigación con el aire arrogante de quien ya conoce el resultado. Sin embargo, en ese momento, no tenía idea de que ese estudio haría temblar los cimientos de sus valores. No imaginaba que su percepción de Chile, esa larga y angosta faja de tierra al otro lado de la cordillera, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo primero que Carlos abordó fue el análisis de los datos del informe PISA. Este estudio internacional, organizado por la OCDE cada 3 años, evalúa las competencias de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Revisó meticulosamente los resultados de las últimas ediciones y lo que encontró lo llenó de satisfacción. Los resultados de los centros urbanos de Argentina, especialmente de Buenos Aires, se codeaban con los mejores del mundo. La competencia en lectura era notable, y en ciencias también destacaban. Carlos casi hizo un gesto de victoria. Claro que sí, pensó. La educación argentina es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Luego, comparó los datos con los de Chile.
Chile también se mantenía consistentemente en los puestos altos de PISA, sobre todo en matemáticas y ciencias, a menudo dentro del top 5 mundial. Aunque, según los números, las zonas metropolitanas de Argentina no tenían nada que envidiarle a las chilenas, e incluso las superaban en algunas áreas específicas. Carlos tomó notas en su cuaderno, satisfecho. Con esta data, ya tengo suficiente para probar la excelencia de nuestro modelo, se dijo. El esqueleto de su tesis estaba prácticamente definido. Se sentía eufórico. Días después, visitó la oficina de su tutor, el profesor Fernández, para presentarle los avances de su investigación. Los datos de PISA, la evolución de las tasas de acceso a la universidad, la comparación de la inversión educativa hizo su presentación con una confianza arrolladora. Pero la reacción del profesor Fernández fue distinta a la que esperaba. Carlos, tu análisis de los datos modernos es impecable, muy minucioso, comenzó el profesor, quitándose las gafas. Pero con esto no alcanza. ¿Cómo que no alcanza, profe? La educación, pibe, no es algo cuyos frutos se vean de un día para otro. El nivel educativo de hoy se construye sobre una historia que una sociedad ha acumulado por siglos. Si de verdad querés hacer un estudio comparativo serio, necesitas una perspectiva histórica del desarrollo educativo de ambos países. Carlos quedó desconcertado. Siempre había creído que los datos actuales eran más que suficientes. Pero el profesor Fernández continuó, la historia de la educación en Chile es particularmente interesante. ¿Sabes? ¿Cómo es que un país con tan pocos recursos en la posguerra logró un milagro económico y un desarrollo tecnológico tan rápido? Se dice que detrás de todo eso hay una educación básica que echó raíces muy temprano y un sustrato cultural particular. Deberías investigarlo. Francamente, a Carlos no le apetecía nada. ¿Qué sentido tiene investigar la educación de épocas pasadas?, pensó con fastidio. Además, en ese mismo periodo, Argentina, a pesar de sus vaivenes políticos, también poseía una profunda tradición cultural y educativa. Era imposible que un país tan pequeño como Chile no superara. Sin embargo, no podía ignorar la sugerencia de su tutor. A regañadientes, Carlos comenzó a buscar datos históricos. Total, seguro que cuando investigue, solo encontraré más pruebas de la superioridad argentina, se dijo, con un optimismo ligero. Se dirigió a la biblioteca y empezó a buscar material que comparara la educación temprana en Chile y Argentina. En ese momento, Carlos no era consciente de que los datos que estaba a punto de descubrir iban a demoler por completo sus preconceptos. Ni en sus peores pesadillas habría imaginado que su fe ciega en la primacía argentina comenzaría, poco a poco, a desmoronarse. En lo más profundo de la sección de Historia Contemporánea de la biblioteca, Carlos tomó un tomo académico de tapa dura, un estudio sobre la historia del desarrollo educativo en Chile. Al abrir sus páginas, un gráfico sobre las tasas de escolarización desde principios hasta mediados del siglo XX capturó su atención. Por un instante, no pudo creer lo que veía. Según el gráfico, ya en la década de 1940, la tasa de escolarización de los niños en edad escolar en Chile superaba el 70%. Si se miraban los datos de la época, la cifra para los niños varones era incluso mayor. Y para la década de 1960, con la implementación de la educación básica obligatoria de 8 años, la tasa se acercó rápidamente al 100%. No puede ser, es imposible, murmuró. Apresuradamente, buscó los datos de Argentina para el mismo periodo. El resultado lo dejó helado. Las cifras que encontró eran impactantes. En la misma época, debido a la inestabilidad política y las enormes extensiones rurales, el analfabetismo en el interior de Argentina era altísimo. Eran muy pocos los niños de zonas rurales que podían completar la educación primaria. Tiene que haber un error. O los datos son muy viejos o esta fuente está sesgada, pensó Carlos, dejándose caer en la silla. Por un momento, no pudo apartar la vista del gráfico. Él, que había nacido en el campo, que se había matado estudiando, que había escrito incontables veces su nombre para perfeccionar la caligrafía. Se sentía orgulloso de su esfuerzo y nunca había dudado de que la educación argentina, por ser exigente, formaba gente fuerte. Pero, ¿qué habría pasado si hubiese nacido en el Chile de aquella época?
Un mundo donde no se necesitaba un talento especial, sin importar el origen o la cuna, donde hasta el hijo de un campesino pobre podía ir a la escuela y aprender a leer y escribir. Quizás allí no era necesario ser el elegido, no había que ser el que se destacaba para tener una oportunidad. Cuando esa idea cruzó su mente, una sensación de incomodidad, desconocida hasta entonces, comenzó a crecer en su interior. La educación argentina, ¿para quién era realmente? Esa pregunta, por primera vez, tomó forma clara en la mente de Carlos. Calma, es solo un dato, se dijo a sí mismo, y empezó a buscar otras fuentes. Pero cuanto más investigaba, más datos similares encontraba. Múltiples artículos académicos e informes históricos mostraban que el valor de la educación estaba profundamente arraigado en la sociedad chilena. Descubrió que los conceptos de escuela pública y alfabetización popular aparecían una y otra vez. Ya desde el siglo XIX, Chile contaba con una red de escuelas y liceos, y en la era moderna, ese anhelo por educar se tradujo en un apoyo masivo a la educación obligatoria. Lo que lo sorprendió fue el alcance de su implementación. En muchas zonas rurales, incluso en medio de la pobreza, los padres hacían lo imposible para que sus hijos fueran a la escuela. Incluso antes de su despegue económico, en años de gran austeridad, Chile impulsó la extensión de la educación obligatoria, una política que muchos países en desarrollo de la época ni siquiera podían soñar. Esto permitió que los hijos de las familias más humildes también tuvieran acceso a la educación. Un lugar donde cualquiera podía aprender, sin importar su origen. Esa era la escuela chilena. Mientras leía los documentos, Carlos sentía una mezcla de emociones. ¿Cómo era posible que Argentina, con su vasto territorio y población, se hubiera quedado tan atrás en la universalización de la educación en comparación con esa pequeña y aislada nación? ¿A qué se debía esa brecha? En su corazón, aquella convicción inquebrantable comenzaba a tambalearse, pieza por pieza. ¿Por qué en Chile la educación había llegado tan rápido y tan profundo a la gente común? Para encontrar la raíz de este fenómeno, Carlos siguió investigando. Y entonces, un factor clave emergió, la influencia temprana de figuras como Gabriela Mistral y las campañas de alfabetización que inspiró. Aprender a leer y escribir en español no es una tarea trivial, y Carlos nunca se había detenido a pensar en las metodologías pedagógicas que lo facilitaban. Siempre había asumido que el sistema argentino era suficientemente bueno. Pero a medida que profundizaba, descubrió que en Chile se había desarrollado un enfoque particular con un profundo significado educativo. Inspirados por pedagogos que ponían al niño en el centro, y con figuras como Mistral, maestra rural antes que premio Nobel, se generó un movimiento que buscaba hacer de la lectura no una obligación, sino una puerta al mundo. Mistral, con su Decálogo del Maestro, promovía una educación con alma, que llegaba a los rincones más olvidados del país. En ese momento, Carlos comprendió algo fundamental. A través de métodos de enseñanza sencillos y directos, y con un cuerpo de profesores, las normalistas, formados con una mística casi misional, los niños chilenos, incluso antes de dominar la gramática compleja, ya podían leer libros y absorber conocimiento. Esto era radicalmente diferente del aprendizaje más tradicional y memorístico. Y lo más importante, el sistema educativo chileno aprovechó este impulso para fomentar una explosión de literatura infantil y material de lectura extraescolar. Los niños no tenían que esperar a los últimos años de primaria, desde los primeros cursos, o incluso en el jardín de infantes, podían empezar a leer de forma autónoma. Esta democratización de la lectura se había arraigado en Chile décadas atrás. Observadores internacionales y misioneros de la época ya se maravillaban del alto nivel de alfabetización y la sed de conocimiento del pueblo chileno. Un sociólogo estadounidense escribió en los años 70, la alta calidad del capital humano de Chile es la causa fundamental de su milagro económico. Aquí, las obreras de las fábricas pueden leer manuales de operación complejos. Fue esa base educativa la que sostuvo la rápida modernización de Chile en la posguerra. No por nada fue llamado uno de los jaguares de América Latina, transformándose en pocas décadas de una sociedad agraria a un polo de desarrollo. Mientras tanto, en el mismo periodo, Argentina, aunque también impulsó reformas, luchó durante mucho tiempo por alcanzar tasas similares de alfabetización en todo su extenso territorio.
¿Por qué se produjo una diferencia tan grande? Carlos no tuvo más remedio que atribuirlo a una brecha en el enfoque educativo fundamental. Una pregunta pesada, como una roca, se instaló en el corazón de Carlos. A pesar del impacto de los datos históricos, Carlos no se dio por vencido. Quizás la educación chilena del pasado fue muy inclusiva, pero eso es historia antigua, se dijo. La Argentina de hoy es diferente. ¿Acaso no formamos a investigadores de talla mundial? Tratando de recuperar su confianza, desvió su atención hacia los logros académicos y tecnológicos modernos. Uno de los indicadores más claros del éxito científico-tecnológico es el dominio de tecnologías clave en industrias de punta. Carlos comenzó a investigar los logros de Chile y Argentina en un sector donde el país trasandino era una potencia mundial, la minería de alta tecnología y la explotación del cobre y el litio. Y de nuevo, se encontró con una diferencia que no esperaba. La corporación estatal chilena, Codelco, dominaba la tecnología más avanzada del mundo en la extracción y procesamiento de cobre, con una cuota de mercado global inigualable. La capacidad de investigación y desarrollo de esta empresa, así como sus índices de eficiencia, superaban con creces a los de otras grandes potencias mineras. Carlos se quedó atónito. Argentina también tenía investigadores de primer nivel. Universidades como la UBA o la de Córdoba congregaban a talentos excepcionales, y el Estado también había invertido enormes sumas en ciencia y tecnología. ¿Por qué, entonces, existía una brecha tan grande en la aplicación industrial? Para desentrañar este misterio, investigó más a fondo. Finalmente, un artículo de análisis en un foro de tecnología captó su atención. El titular era, ¿por qué Argentina, con todos sus recursos, no ha logrado crear un Codelco? El artículo señalaba que la diferencia radicaba en la educación y la cultura. La educación argentina, argumentaba el autor, está orientada a la genialidad individual y al debate teórico. Los jóvenes estudian para pasar exámenes, destacar y acceder a la élite intelectual o estatal. Ese es el fin último. El texto continuaba, señalando que la educación chilena, en cambio, exhibía otras cualidades. En Chile, además de una sólida formación en ciencias e ingeniería, existía un espíritu de maestranza, un ethos de buscar la excelencia en lo práctico, de hacer las cosas bien y de forma metódica. Y lo que era más importante, el clima de estabilidad y apertura de su sociedad fomentaba la innovación y el pensamiento aplicado. Ese era, precisamente, el terreno más fértil para la investigación y el desarrollo de alta tecnología. Carlos lo comprendió de golpe. ¿Qué había sido de aquellos niños de las escuelas rurales chilenas que aprendieron a leer con la inspiración de Gabriela Mistral? Se convirtieron en la columna vertebral que sostuvo a las pymes y a la industria de alta tecnología de Chile. No solo tenían conocimientos, sino también una flexibilidad para resolver problemas prácticos. Y ese espíritu se había transmitido a las generaciones modernas. Se dio cuenta de que la diferencia entre Argentina y Chile no era una cuestión de cuántos científicos geniales tenía cada país. El caso de Chile no era el de unos pocos talentos excepcionales, sino que el nivel técnico y la calidad del capital humano en su conjunto eran muy elevados. Ingenieros, técnicos y operarios altamente cualificados sostenían juntos ese coloso tecnológico. Argentina era liderada por una élite brillante, pero en Chile, la base completa de la pirámide había sido elevada. Quizás era esa diferencia estructural la que explicaba la brecha. Los valores de Carlos comenzaron a tambalearse violentamente. El sol del atardecer se filtraba por la ventana de la sala de investigación. Carlos estaba hundido en su silla, contemplando los documentos que había reunido. Sobre la mesa, desparramados, había ensayos sobre la historia de la educación obligatoria en Chile, datos comparativos de tasas de alfabetización e informes sobre la industria del cobre. Hacía apenas unas semanas, creía sin dudar que la educación argentina era la mejor del mundo. Solo venciendo en una competencia feroz se forja gente fuerte, y solo formando élite se fortalece una nación. Ese era su credo. Pero ahora, ese credo estaba gravemente herido. Carlos se preguntó a sí mismo, ¿qué es, en realidad, una buena educación? Él había luchado desde su pueblo para ganar la brutal guerra del ingreso universitario. Esa experiencia, sin duda, lo había hecho más fuerte. Pero al mismo tiempo,
sabía que en esa competencia, incontables chicos se quedaban en el camino. Niños con talento que, por su lugar de nacimiento o la situación de sus familias, no podían acceder a una buena educación. Un sistema cruel donde un solo examen decidía tu vida. La educación argentina era una pirámide, donde solo los elegidos podían ascender. Los que llegaban a la cima eran, sin duda, excelentes, pero ¿no era esa base demasiado estrecha? Por otro lado, Chile había elegido un camino diferente. Hacía décadas, habían empezado a trabajar para bajar las barreras de entrada a la educación. Facilitaron la lectura con métodos innovadores, impulsaron la educación obligatoria para todos, expandieron la red de liceos y universidades. Y no solo se enfocaron en la universidad, la educación técnica y vocacional también había sido un pilar del desarrollo chileno. El resultado no fue una sociedad con unas pocas élites brillantes, sino una nación entera con un alto nivel de civismo, conocimiento y habilidades prácticas. Carlos buscó en Internet y descubrió que incluso en los medios y foros argentinos existían reflexiones similares. La mayor riqueza de Chile es su gente, y detrás de eso está el poder de su educación. ¿Por qué Chile ha logrado preservar una cultura de respeto y orden, combinada con la innovación occidental? Incluso dentro de Argentina, había voces que reconocían esta realidad. Carlos cerró los ojos en silencio. Una buena educación no es aquella a la que solo acceden unos pocos elegidos. Es aquella que cualquier niño, sin importar dónde haya nacido, puede recibir en igualdad de condiciones. Es la que enseña el placer de aprender, la que cultiva el pensamiento crítico y la conciencia democrática. Chile se había dado cuenta de esto décadas atrás y lo había puesto en práctica. Entonces, ¿podía Argentina seguir como hasta ahora? ¿Podía un país fortalecerse de verdad con una educación que solo cultiva a una minoría? La respuesta era evidente. Argentina también tenía que cambiar. Tenía que aprender del camino recorrido por Chile, bajar las barreras, darles a todos los chicos una oportunidad real y equitativa. Una nueva determinación comenzó a germinar en el corazón de Carlos. Al día siguiente, fue a la oficina del profesor Fernández. Llevaba en sus brazos una gruesa carpeta con todos los documentos que había encontrado, desde las primeras escuelas rurales de Chile hasta su milagro tecnológico moderno. «Profe, necesito hablar con usted», dijo Carlos. Su expresión era completamente diferente a la de semanas atrás. Ya no era el rostro lleno de confianza arrogante, sino la mirada serena y decidida de alguien que ha pasado por una profunda reflexión. El profesor Fernández lo escuchó en silencio. Carlos le habló de la brecha en las tasas de escolarización, del espíritu de las escuelas normales, de la influencia de Gabriela Mistral y de una filosofía educativa que valoraba tanto la formación ciudadana como la innovación. Le contó todo lo que había descubierto. Estaba equivocado, profe, admitió con franqueza. Yo quería demostrar que la educación argentina era la número 1. Pero cuanto más investigo, más me doy cuenta de que tenemos muchísimo que aprender de Chile. Quiero ir a Chile, declaró. Quiero postular a un intercambio. Quiero aprender su modelo educativo allá, verlo con mis propios ojos. El profesor sonrió con amabilidad. Sabía que llegarías a esta conclusión, Carlos. Para alguien que estudia educación, lo más importante es la humildad. Sentir orgullo por las virtudes de tu país, pero nunca dejar de aprender de los demás. Ya diste el primer paso. Con la recomendación del profesor Fernández, Carlos comenzó los trámites para postular a un programa de intercambio en una universidad chilena. Mientras preparaba los documentos, se dio cuenta de que su objetivo había cambiado. Ya no era demostrar que Argentina era la mejor. Ahora era distinto, era hacer que Argentina fuera mejor. Y para eso, tenía que aprender de Chile, para aplicar ese conocimiento, en el futuro, a la reforma educativa de su propio país. Ese se convirtió en su nuevo sueño. Meses después, su solicitud de intercambio fue aprobada. Con el pasaje a Santiago en la mano, Carlos miró por la ventana de su departamento en Buenos Aires. Chile, espérame, pensó. Aquello que ustedes tardaron décadas en comprender, yo voy a aprenderlo con mis propios ojos. En su mirada brillaba la luz de una nueva esperanza. La historia de Carlos nos enseña algo importante. Chile, desde hace mucho tiempo,
entendió que la educación no es un privilegio para una élite, sino un derecho que debe estar al alcance de todos. Conservaron y promovieron un modelo que veía la pedagogía como una llave para abrir el conocimiento, impulsaron una educación obligatoria que llegaba a campos y ciudades sin distinción de riqueza, y construyeron una sociedad donde el acceso al saber era una posibilidad real para cualquiera. Este espíritu se ha transmitido silenciosamente al Chile moderno. Una educación que valora la diversidad, que forma el pensamiento independiente y la conciencia cívica, es el cimiento que sostiene tanto la democracia de la que Chile se enorgullece como su avanzada industria tecnológica. A veces, damos por sentadas las instituciones que nos rodean, como la escuela pública o la universidad. Sin embargo, este patrimonio cultural encierra el anhelo de nuestros antepasados por crear una sociedad donde todos pudieran aprender. Un sistema educativo puede cambiar el destino de una sociedad. La historia de Chile lo demuestra. Haber nacido aquí, poder recibir esta educación, es quizás, para nosotros, una suerte invaluable. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal y dale me gusta. Nos vemos en la próxima historia.